Amén. Bien, seguimos estudiando el fenómeno de Pentecostés. Entonces, Jesús, estábamos diciendo que participó en algunas fiestas y de hecho en esas fiestas hizo cosas muy importantes, milagros que mostraban su naturaleza, su carácter, su divinidad, etc. Y fue precisamente en una fiesta donde sucede Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, seguimos viendo la reacción de aquellas personas que llegaron para esa época a adorar, judíos. Recuerde, a lo suyo vino, ¿no? Y los suyos no le recibieron, pero él seguía insistiendo, siguiendo mostrando a los suyos, llamando a los suyos, reconciliando a los suyos, acercar a los suyos. Amén. Entonces, dicen ellos, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Recuerde, son judíos, pero han nacido en muchos países extranjeros. Hablan la lengua del país donde nacieron, pero sus padres, sus madres son judíos. Y entonces, note que ellos están diciendo ahí en la lengua que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Verso 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Esos prosélitos eran convertidos al judaísmo, al cristianismo, gloria al Señor. Esos son los prosélitos. Entonces mire, que para todos había un mensaje. Por eso es que cuando alguien está hablando en lengua, la palabra de Dios nos lo enseña en 1 Corintios capítulo 14, ahí está bien especificado, disculpe. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que habla en lengua extraña, el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces no siempre que una persona está hablando en lenguas hay un mensaje profético, a no ser que también Dios ponga en alguien el don de interpretación para entender esa lengua y traer un mensaje a la iglesia. Pero lo primero es que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Entonces, en este caso, esas lenguas no era solamente para edificación personal de los 120 que estaban allí, sino que era también un mensaje profético para todas las personas que habían venido a esa época a adorar a Jerusalén. Oh, Dios mío, qué importante. Gracias a Dios por la palabra. Solamente se explica la palabra. Cretenses, árabes, romanos, oiga, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es que no están hablando cualquier cosa, no es un idioma común, no es una palabra cualquiera, ¿sí? Es las maravillas de Dios. Y recuerde que hablar en lengua es hablar idiomas que uno nunca ha estudiado, pero que fácilmente por el espíritu puede hablarlo. Inglés, francés, alemán, mandarín, etcétera, de tantos idiomas que existen en el mundo. Y estaban todos atónitos, oiga, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, no falta. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Es decir, están borrachos. Es lo normal. Pero más adelante Pedro estaría explicando de que eso no era normal y que no estaban borrachos. Eso lo vemos en el siguiente verso. Entonces, aquí nosotros tenemos que definir. Siempre, recuerde, siempre que estamos en la lectura bíblica, tenemos que llegar a una conclusión. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo puedo recibirlo? ¿Qué puedo hacer? Aquí hay dos clases.
los que estaban atónitos, los que estaban perplejos, los que estaban diciendo, ¿qué quiere decir esto, Dios mío? Nunca habíamos visto eso. O estar del lado de los burladores. ¿De qué lado está usted?